50% de mujeres enlistadas en tropas de combate. Este grupo de mujeres logró captar la atención de la prensa internacional, de la prensa occidental. ¿Por qué? Por muchos aspectos, entre ellos la batalla en Kobán del 2014 al 2015. Asimismo, la reivindicación de derechos de los yazidíes. Los yazidíes son un grupo kurdo en donde las mujeres han sido sistemáticamente vulneradas, torturadas, secuestradas, tomadas como esclavas sexuales, trata de personas, es decir, un sinfín de cuestiones que han aprovechado, por ejemplo, el Estado Islámico para violar y para hacer una cantidad de cosas pues que obviamente son terribles y que no deberían suceder. Las mujeres pues obviamente son protagonistas de esta lucha. Hay un liderazgo compartido entre mujeres y hombres, es decir, no hay una rivalidad netamente pues de solo mujeres, sino que digamos que es más de darse un papel en la sociedad, de darse más apertura a diferentes cargos públicos y privados, etcétera. Es un tema de derechos, de emancipación de la mujer y de una modernidad, digamos, que debe darse. Asimismo, pues cabe resaltar que, eh, o sea, no es algo sencillo, por decirlo así, en el sentido de cómo esta lucha también ha significado un evento muy importante, no solamente para los kurdos, sino también para otros países de Medio Oriente, como un ejemplo de inspiración, por decirlo de alguna forma. Y eso digamos que es lo que más me parece interesante, porque no es algo común en esta región. Este pueblo es muy grande, tiene cultura, tiene idioma propio. Esos son digamos que los aspectos que las mujeres rescatan y por los cuales deciden emprender las armas, debido pues a que han sido reprimidos en esos aspectos, en su religión, en su existencia como pueblo, se han dividido y eso es algo demasiado, pues digamos, lamentable para la preservación de la cultura y para lo que buscan, digamos, frente a todos estos aspectos. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de la mujer en esta lucha? Quiero ya como digamos que para ir centrando un poco el punto de discusión y ya ir enfocando la conclusión, eh, hacer tres preguntas principales. Uno, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en esta lucha y si ellas se veían peleando realmente contra grupos como el Estado Islámico? De hecho, sí. De hecho, es muy común ver a mujeres y ver imágenes de mujeres kurdas luchando contra el Estado Islámico. Intentar, obviamente, principalmente una transformación social a favor de las mujeres, de la liberación. Esto se vio inicialmente en el norte de Siria. Copiaron esta ideología y pues en la vanguardia están las mujeres. ¿Cómo participaron las mujeres? Que es otra cosa muy interesante. Pienso que es algo muy difícil de imaginar, porque no podemos pensar que unas mujeres en un contexto árabe, en una sociedad patriarcal, en una sociedad donde el Islam y la religión tienen un peso muy importante, no solamente a nivel de normas sociales, sino también de leyes, de tradiciones, es decir, está impregnada en muchos aspectos, pues las mujeres deciden tomar las armas, empuñarlas y luchar. Y eso lo lograron después del 2014, cuando deciden organizarse formalmente, cosa que no fue sencillo. Empezaron pues para luchar contra los yazidis, para defender los derechos de los yazidis, como ya lo dije, un grupo kurdo, pues donde se han dado más de 74 genocidios, más de 5.000 mujeres niñas, entre niñas y mujeres que han sido vendidas como esclavas, entre otras cosas. O sea, fue el principio de una lucha. Adicionalmente, las mujeres también tuvieron un papel muy importante en la primavera árabe, que recordemos, digamos que marcó un boom y un precedente. Un precedente no solo en el papel de las redes sociales, sino también en lo que se le exige a los gobiernos y lo que busca el pueblo. Realmente es lo que quiere el pueblo, más allá de eso. Entonces, digamos que a partir de ese momento se decide que no están ni con el régimen ni están con la coalición contra el régimen. Es decir, no hay un punto extremo. Eso es algo muy interesante de ver. Las mujeres han tomado un papel que obviamente ha sido activo, pero ha sido más para defender el territorio. Ha trabajado dentro de la sociedad, han ido casa por casa, han formado a las mujeres, han transformado a la sociedad digamos que desde los hilos más chiquitos, y esto ha sido pues digamos que un boom
para lograr la posición que tienen hoy en día las mujeres kurdas en representación en cada institución de los, digamos, de los territorios. Y también tienen organizaciones propias, solo de mujeres, digamos ya activismo totalmente de mujeres. Tienen una organización autónoma muy importante que es su principal arma. Después de 40 años, no solamente están luchando contra el Estado Islámico, sino que además de eso están luchando un 90% de un 100%, es decir, 10% para el Estado Islámico y 90% para cambiar la mentalidad de la sociedad y ganar otros espacios. Y esto pues significa que las mujeres kurdas sí están siendo consideradas, sí son vistas como un peligro para el Estado Islámico, no solo por ser kurdas, sino por su mentalidad, por su, digamos que su contexto y su visión frente a cómo se puede dar. Ahora, ¿cómo está la sociedad kurda actualmente con las mujeres? Y este punto me parece esencial y con este quiero cerrar ya el tema de la discusión y de mi exposición. Y es que los hombres obviamente en esta sociedad ya saben que las mujeres están dándose y la liberación se está dando con la liberación de la mujer, con aspectos ideológicos y arraigados a la sociedad, aspectos históricos, políticos. Y pues ahora las mujeres obviamente son tratadas muy diferentes en las familias. Los kurdos tratan siempre de unirse donde quiera que pueden y siempre están organizados. Y pues obviamente, digamos que hoy las mujeres en la política, por ejemplo, tienen sus propias organizaciones. Hay criterios que han cambiado, por ejemplo, que un hombre que se case con dos mujeres no puede participar en ninguna forma de organización, que son costumbres pues obviamente heredadas por la religión, pero pues no, digamos que están cambiando y ya no se están aceptando tanto como se estaban aceptando. O que un hombre sea violento con una mujer ya se puede denunciar en la ley y cada vez tiene, digamos que una mayor protección por parte del Estado de estas mujeres. Ellas siguen luchando contra el Estado Islámico al norte de Siria, ahora están luchando de otra manera y luchan pues contra la mentalidad que discrimina a las mujeres. Y después de este importante papel que desempeñaron, pues tenemos que decir que ellas tampoco quieren pertenecer o ser una carta de juego para las potencias mundiales, sino que simplemente quieren que se reconozca la causa kurda, que creo que es el esencial, ¿no? Es de esos rasgos identitarios propios que quieren ser respetados, que quieren ser cuidados, que quieren ser valorados. Y esto pues es algo realmente interesante. Ahora bien, pues como parte de mi conclusión y de mi análisis, yo podría decir que podemos hablar extendido del tema de los kurdos porque no es un, digamos que no es un proyecto político reciente ni un proyecto social reciente, es un pueblo y es un pueblo muy numeroso con una serie de tradiciones muy importantes. Pienso que el papel de la mujer sí marcó un hito, un antes y un después en unas sociedades que son totalmente contradictorias en ciertos aspectos y que adicionalmente no es bien visto que la mujer tome este rol que históricamente ha tomado el hombre. De estos dos casos se puede relacionar los aspectos vistos en la clase, en el sentido de que todo está ligado muy en torno al tema geoestratégico, al tema de intereses de las grandes potencias, y esto ha sido lo que ha impedido que los kurdos tengan su propio Estado, los intereses de Turquía, los mismos intereses de Estados Unidos, y también pues obviamente los diferentes conflictos a nivel interno, que también son por intereses económicos, por intereses de recursos naturales, por intereses ideológicos. Entonces creo que el papel de la mujer, más allá de haber empezado como una lucha de combatir el Estado Islámico, el papel de la mujer hoy día en estas sociedades ha cambiado y se siente distinto, y pienso que así digamos que se presenten grandes retos y desafíos, obviamente, porque no es una sociedad que esté preparada para un cambio y los cambios tienen efectos. Entonces pienso que todas estas acciones se están viendo ya en el corto plazo y se van a ver en el largo plazo, y así se acabe la lucha contra el Estado Islámico o digamos que esto pase a un segundo plano. Las mujeres están cada vez digamos que tomando un rol más preponderante, siendo conscientes desde la formación, como ya lo mencioné durante mi intervención.
las mujeres ya están tomando un papel mucho más activo, un papel mucho más realista, mucho más consciente, mucho más, hacer una parte mucho más introspectiva respecto al tema. Entonces, nada, yo quiero relacionar tres aspectos. Uno, que las mujeres buscan es reivindicaciones sociales, reivindicaciones en el rol dentro de la mujer, derechos. No buscan rivalidad, no buscan asesinar. Es decir, pienso que el fin último no es en sí una causa violenta, sino es la forma en cómo buscan defenderse. El segundo aspecto es que los kurdos tienen todos los elementos, digamos que en cuanto a la parte cultural, a la parte histórica, para ser reconocidos y no lo han sido por intereses económicos. Y tercero, que las mujeres kurdas del ejército kurdo no solamente quieren llegar, obviamente, a su propio pueblo, sino también quieren impactar en las regiones en las que están, digamos que distribuidos toda esta población. Y eso creería yo que es lo más interesante, porque permite ver la realidad y permite ver los movimientos revolucionarios que tienen las mujeres en procesos de paz, en procesos de reconciliación, en la relación que pueden tener las organizaciones sociales y los gobiernos para buscar un reconocimiento de estos pueblos y de intercambiar experiencias más allá de la solidaridad, que creo que es lo más esencial y lo más interesante. Ahora, por último, América Latina, nuestra región, no ha reconocido al pueblo kurdo a nivel de organizaciones, digámoslo así. Entonces, digamos que todavía el trabajo comienza. Pienso que también el papel de la comunidad internacional es muy importante. El apoyo y el respaldo que le puedan dar a las mujeres en este tema es esencial. Así que creo que digamos que este proyecto no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto para organizarse y para presentarlo. Entonces no solamente hay que mirar hacia atrás en cuanto a las tragedias, en cuanto a la deslegitimación de derechos humanos, civiles, etcétera, sino que hay que mirar hacia adelante en el sentido de los grandes resultados, tomando en cuenta el tipo de sociedad en el que nos estamos enfrentando, que han logrado estas mujeres especialmente, y la forma en cómo realmente interiorizan todos estos aspectos. Muchas gracias.